En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 25 de marzo de 2026. Bronca sesión en el Congreso de los Diputados, pero también muy representativa de lo que es actualmente España. Se abordaba, entre otras cuestiones, la cuestión de la guerra, como no podía ser de otra manera, aunque luego han salido otros asuntos. Empezaba Alberto Núñez Feijóo recordándole a Pedro Sánchez que nadie se fía de él. Usted ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra, señoría. El dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra porque usted es excluido en todos los foros internacionales. Mire, ¿sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa. Segunda reflexión. Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple. Se trata de defender los intereses de España, de proteger la unidad europea, y el único instrumento que hay para garantizar nuestra seguridad es la OTAN. ¿O tiene otro? Pues efectivamente, ni una coma. El traidor de Europa y de España, principalmente Pedro Sánchez, que como bien sabe es excluido habitualmente en las reuniones que tienen los principales dirigentes europeos porque no se fían de él. Aquí les hemos explicado en numerosas ocasiones los vínculos de Sánchez y Zapatero, los dos, con países como China y sus vínculos con Huawei. Conviene recordar que Álvarez, que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, este tipo, su novia, pareja, como lo quieran ustedes llamar, era la número 2 de Huawei. Y claro, viendo los aliados que tiene España, pues hombre, ¿cómo para fiarse? ¿Cómo para fiarse? Luego también hay que tener en cuenta el caso de Pedro Sánchez, que en realidad es que el Europa, España, todo esto le da igual. Es su interés personal y si hay que decir no a la guerra se dice, pero si hay que decir que sí se dice también. Depende por dónde vayan los tiros. Porque es que al final la cuestión de la OTAN, y en esto también tiene razón Feijóo cuando dice, oye, esto no es tan sencillo, de alianza Epstein o Irán. Hombre, vamos a ver. O sea, si queremos hablar en serio, si queremos hacer el payaso, pues sí, está muy bien este tipo de dicotomías absurdas, pero si hablamos en serio, la realidad es que si España tiene que defenderse ella solita de sus amenazas, ¿lo puede hacer? La respuesta es que no. ¿Hay algún plan o tiene Sánchez algún plan para que eso sea así? Pues tampoco. Porque no estamos hablando de que España va a coger y dice, oye, mira, vamos a hacer un plan para invertir X porcentaje del PIB, 10% en defensa, para así nosotros poder defendernos solitos. La realidad es que no. Es que este tipo, hay que recordarlo, antes de ser presidente del gobierno, en las entrevistas decía que a él le sobraba el Ministerio de Defensa. Que es que, claro, esto de la guerra, la mentalidad de un niño de 2 años, como mucho. ¿Qué respondía Sánchez? Pues con su chulería habitual. Esta imagen que van a ver ustedes a continuación representa a la perfección lo que es el gobierno español. Pero entonces, ¿va a votar que sí mañana al Real Decreto Ley? ¿O no? Es que no se puede ser más endeble. De verdad, señoría, es que cúrreselo un poco más. ¿O es que usted no preveía que le iba a hacer esta pregunta hoy en el debate parlamentario? De todas formas, señoría, usted habla de cuánto cuesta un gobierno. Mire, si hubieran gobernado ustedes, nosotros sí vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto Ley. Si me preguntas, sí, yo voy a votar a favor.
Si ustedes hubieran estado gobernando, lo he dicho antes, no se hubiera impulsado la agenda verde y por tanto estaríamos pagando, o no hubiéramos ahorrado, mejor dicho, para ser más concreto, 24.000 millones de euros en factura energética. Si ustedes estuvieran gobernando este país con el señor Abascal como vicepresidente del gobierno, tendríamos un 5% del presupuesto en relación con el Producto Interior Bruto destinado a defensa, es decir, en la próxima década 350.000 millones de euros. Como si fuera algo malo. Ojalá España invirtiese el 5% del PIB en defensa. Pero, claro, hay que pagar muchas nóminas públicas y muchas paguitas y muchas ayudas. Y entonces estamos como para gastarlo en lo que se debería gastar, que es en defensa. Teniendo en cuenta la principal amenaza, que es Marruecos. Y teniendo en cuenta encima que tú, tenemistas, con los que están a ver con quién vamos, que son Estados Unidos e Israel, no, pues claro, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Luego algunos dicen, y que mira, no nos defienden, pero ¿cómo te van a defender? Es lógico. Pero la respuesta de Sánchez obedece a algo que conviene recordar. No hay que olvidarlo, porque hay veces que uno, pues en fin, esto ocurre mucho cuando ve a un tipo vestido de cierta manera, con una cartera de ministro, entonces todos, oye, es ministro. No, es un patán. El caso de Sánchez es el yerno de un proxeneta. Eso es Sánchez. Sánchez viene de la cloaca de los prostíbulos. Ese es Sánchez. Presidente del gobierno, porque la masa lo ha votado, fenomenal. El yerno de un proxeneta. Su mujer, la contable de los prostíbulos. Ese es Sánchez. María Jesús Montero, ministra. Que ayer decía, es que una persona como yo, mujer, con el poder que tengo, que no ha habido ninguna mujer en democracia con tanto poder, ahora la escucharemos en la tertulia, así se presentaba, que venga a las elecciones andaluzas, oye, esto hay que valorarlo. No, lo que hay que valorar es cómo es posible que una chacha macarra sea ministra. Ese es el drama. Luego tienen detrás a Montse Vínguez. Otra vez Lombroso. Ya sé que soy muy pesado, pero es que esto es así. Una retrasada mental ojijunta, efectivamente, sí. Exactamente. Están hechos perfectos. O sea, representan físicamente a la perfección lo que son. Y luego Pachi López, que ahora hablaremos de este deficiente con tics nerviosos y traidor, que se ha puesto muy nervioso hoy. Pues ese es el gobierno. Y algunos están como, el estadista, mira, plantando cara a Donald Trump. A Donald Trump, como comprenderán ustedes, pues Sánchez, pues ya ves tú. Una mosquita que molesta. Y sí, eso. Una panda de paletos que, como digo en el caso de Sánchez, viene de donde viene, por mucho trajecito hortera que se ponga. También Abascal le respondía, porque ya saben que este es el miedo, ¿no? Es que va a gobernar la ultraderecha este país y a lo mejor incluso llegamos a tener el 5% de nuestro PIB lo gastamos en defensa, como si fuese algo malo. Ojalá, incluso tendría que ser más. Y por otro lado, enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida. Pues sí, Sánchez valiente con los muertos, esto es verdad. Él es muy valiente, es un antifranquista, pero no saben ustedes qué antifranquismo exhibe Pedro Sánchez con los huesos, eso sí, de los cadáveres. Cuando tuvo que ser valiente, lo vimos en Paiporta. Salió corriendo, llorando como una niña. Ay, la ultraderecha, lo que me han hecho. Fíjate, me han tirado un poquito de barro. Tardó 2 segundos en irse. Sus guardaespaldas incluso llegaban a desplegar chalecos antibalas. Pero vamos a ver. ¿Qué me han tirado barro? Este es el valiente. Cuando tiene que ser valiente, huye como una rata cobarde, que es lo que es. Pero hablando de tipejos siniestros, sin duda, hoy, como digo, ha sido muy representativa de la situación que hay en España la sesión en el Congreso de los Diputados, porque Pachi López, que ya saben que se dedica pues, a vivir del contribuyente desde que tiene uso de razón, que fue lehendakari de las Vascongadas, pudo ser presidente
de las vascongadas gracias al Partido Popular, que ahora dice que es una ultraderecha y lo peor y el franquismo y tal y cual. Bueno, pues este está muy nervioso. Está muy nervioso porque le recuerdan, claro, es el exponente perfecto de lo peor que le ha pasado a España y que una vez la sociedad ha asumido que los que se dedicaban a matar a ciudadanos españoles nos gobiernen, pues imagínense ustedes en qué situación estamos. La corrupción moral, como decimos muchas veces, es la peor de todas. Uno de sus máximos exponentes, sin duda, es Patxi López, que hoy, histérico, se ponía a gritar y pegar berridos diciendo cosas que son falsas en su línea. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA. Pero podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA. Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo. Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale. Ya vale. De esa utilización de mierda. Esos son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Patxi López hablando de ignorancia. Bueno, la cuestión de ETA. Fíjense, ya habrá muchos que digan otra vez esto. Ahí está, por eso hay que incidir en el asunto, uno de los principales problemas. Y es que hay gente que no quiere recordarlo, que prefiere olvidarlo. Porque es un tema que a uno le pone frente al espejo, claro. Y mientras unos dieron su vida, por esto de la democracia, por la libertad, y los mataban. Mientras eso lo hacía unos, otros se callaban, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco, cuando no, como les interesaba electoralmente, estaban del lado de la banda terrorista. La cuestión de ETA es fundamental para entender lo que pasa en este país. Todos estos que se han dedicado a blanquear la imagen de ETA y sobre todo a contar un relato que es falso y es la derrota de ETA, porque me dan ustedes qué tipo de derrota es aquella en la que una banda terrorista, cuyo último fin es separar a los ciudadanos españoles, es decir, la secesión, ¿qué derrota es esa cuando ahora están gobernando la nación española que quieren destruir y numerosos municipios de las Vascongadas? Y pronto, toda la comunidad. ¿Qué derrota es esa? ¿Qué derrota es esa cuando vemos que hay presos de ETA con numerosas víctimas a sus espaldas que están en la calle? Y sus víctimas están bajo tierra. Y sus familiares destrozados de por vida. ¿Qué clase de derrota es esa? Y luego el cuento este de no hemos conseguido derrotarlos. No. Cedieron al chantaje en la época de Zapatero. Decidieron, además ETA ya estaba en las últimas, gracias a la Guardia Civil, fundamentalmente, y a los esfuerzos de tanta gente buena, que ahí fue cuando el zapaterismo decidió resucitarla. Eso sí, en forma de brazo político. Y estos gobiernan gracias a ese brazo político. Y hay un 30% de la población española que vota a ese partido, es decir, a la PSOE. Pero es que en el caso de Patxi López, decía, no, esta mierda, son unos mierdas. Patxi López es este tipo, esta foto que además le molesta mucho que se muestre. Ahí lo tienen, portando el cadáver de un compañero de partido, Isaías Carrasco en este caso, su funeral, cargando con su peso. Bueno, pues Patxi López, que ha llevado él, los cadáveres de sus propios compañeros de partido, no ha dudado ni un segundo en escupir sobre sus tumbas, en traicionar a todos aquellos que dieron la vida por la libertad, para él estar en el poder. Esa traición cobarde y vil hacia los tuyos, a los que confiaron en ti,
a los que te ayudaron. Eso sí es ser un mierda, que es lo que es Pachi López. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias del día, vamos con el parte de guerra de la mano de Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre pendiente de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Bueno, hay dos temas fundamentales hoy. Por un lado están esas negociaciones que parece que no van a llegar a buen puerto, y luego el envío de tropas por parte de Estados Unidos. ¿Te parece que empecemos con el tema de las negociaciones? Pues bueno, hemos sabido los aparentes 15 puntos que ha puesto sobre la mesa Donald Trump a las autoridades iraníes, sin tener muy claro si realmente se ha dirigido a alguien en particular o si estos 15 puntos le ha llegado al régimen iraní a través de los medios de comunicación. Lo que propone Trump es algo absolutamente maximalista, que más que una negociación, ni siquiera voy a hablar de una imposición, sino claramente de una fantasía, porque entre los puntos no solo es desarticular el programa de armas nucleares, sino prohibir tajantemente la energía nuclear, la total liberalización del estrecho de Hormuz, donde no tiene que tener ninguna participación, solamente le permite misiles de orden defensivo, pero incluso eso tendría que negociarse. Entonces, una propuesta en la que aparentemente Donald Trump parte poniendo el listón muy alto de la negociación. Conocemos bien cómo negocia Donald Trump, incluso publicó un libro al respecto, entonces vamos a pedir lo imposible y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y una respuesta por parte del régimen iraní que ha entendido bien la estrategia y también plantea un programa de solicitudes totalmente desmedido, la retirada absoluta de Estados Unidos de la zona, que le financie la reconstrucción de todo lo que ha sido destruido y demás. Con lo cual, no estoy seguro hasta qué punto estamos viendo el comienzo de una negociación, ya digo, con un programa de máximos por las dos partes, o sencillamente, como Donald Trump anunció que había abierto un proceso de negociación, tiene que decir qué es lo que ha planteado en esa mesa de negociación, y los iraníes a cambio han dicho, oye, pues si tú pides la Luna, nosotros Marte. O sea, por eso no te preocupes, que puestos a lanzar información exagerada a los medios de comunicación, podemos estar atrevidos como tú o más. Sí, porque hablabas de Estados Unidos, esas propuestas de Donald Trump, pero también Irán, que incluso lo comentabas ahora, ¿no? Las bases de Estados Unidos de la zona del Golfo Pérsico, claro que los propios países del Golfo han dicho que vamos, que ni hablar, que bajo ningún concepto quieren que se vayan los estadounidenses. Sí, pero insisto, no sé hasta qué punto estamos ante una pantomima, ¿no? Sí, ante un intercambio de propuesta de negociación o una pantomima. Sí, de momento, hasta ahora, ambas propuestas pues, son inasumibles para ambas partes. El envío de tropas cada vez suena más y ya pues van a la zona. Lo hablábamos ayer. Todo apunta a que hoy Donald Trump ha firmado la orden que autoriza el envío de esas tropas. Claro, hemos de pensar que lo que está haciendo es enviando tropas a reforzar las instalaciones militares en el Golfo Pérsico. O sea, no está enviando tropas que vayan a entrar en combate en territorio iraní. En ese sentido, tenemos que ver cuál va a ser la estratagema legal que Donald Trump va a emplear, porque si él declarara abiertamente la guerra a Irán, no fuera una, entre comillas, operación antiterrorista, tendría que pasar por las cámaras de Estados Unidos y demás. De modo que lo que está haciendo de momento es autorizar a reforzar las bases militares que Estados Unidos tiene en el Golfo Pérsico mediante el envío de esas tropas. Obviamente, el hecho de tenerlas allí le permite, a continuación, poder emplearlas en un ataque terrestre. Pero ya digo, llegados a ese punto, tendremos que ver si Donald Trump es capaz de lanzar ese ataque sin tener que acogerse al marco legal propio de Estados Unidos de que, claro, una acción de guerra como esa ya tiene que ser presentada en el Parlamento. Pero en el caso de que hubiese una operación terrestre, Alberto, esto, vamos, aparte que la guerra duraría muchísimo más, estamos hablando de Irán. No sería una cosa sencilla, a priori, o no lo sé, corrígeme si me equivoco. Es que tampoco sabemos si lo que está haciendo es enviar tropas para aumentar la presión sobre el régimen iraní y hacerles ver que es capaz de llegar hasta el final de la jugada y no pretenda emplearlas. Si está enviando tropas para objetivos muy específicos, y lo que más se está debatiendo estos días es ocupar algunas de las islas dentro del Golfo Pérsico, con lo que estrangular esa capacidad que tienen los iraníes de controlar el Golfo Pérsico,
o si realmente está ambicionando una auténtica campaña de tierra dentro de Irán. Yo creo que esta tercera opción es la que menos tiene en mente. Y yo en este momento apostaría por, sigo subiendo la presión sobre el régimen iraní, poniéndole un montón, unos cuantos miles de soldados que al día siguiente puedan atacar al país, a ver si así los ayatolás. Y claro, ya aquí, a ver si así la Guardia Revolucionaria iraní entiende que le interesa más sentarse a negociar. Sí, sería como más una medida de presión. Eso es. Para acabar, Israel, Líbano, que es verdad que lo tenemos un poco abandonado. ¿Qué avances tenemos al respecto? Pues bueno, en el caso de Israel atacando el Líbano, está dentro de este ambicioso plan de Israel de terminar de desarticular por completo a Hezbollah. Recordemos que Israel ya entró en el sur del Líbano en 1982, esencialmente tras la instalación en el Líbano de la OLP de Yasser Arafat, que desde el Líbano aprovechaba para lanzar ataques terroristas sobre Israel. Entonces comienza la guerra civil dentro del Líbano, esas acciones terroristas desde el Líbano contra Israel aumentaron y entonces en el año 82 se lanzó esa campaña de ocupación del sur del Líbano, un territorio en el que se mantuvieron durante casi más de una década hasta que terminaron por retirarse y curiosamente en esa retirada lo que lograron de forma contradictoria es facilitar la instalación de integristas como Hezbollah que siguieron empleando el sur del Líbano para llevar a cabo estas acciones de ataque contra Israel. Pues bueno, digamos que vuelven a repetir el capítulo de 1982, esperando quizás esta vez lograr evitar que se les vuelvan a instalar grupos que puedan atacar desde ese sur del Líbano contra Israel. Pudiera parecer la repetición de la repetición de la repetición, hay un elemento que ha cambiado. Y es que más allá de que el gobierno libanés del presidente aún no sabemos si la fuerza o las ganas necesarias para acabar con Hezbollah, sí está realizando determinadas acciones que apuntan en el camino de que quizás en este momento, gracias a la debilidad que el propio Hezbollah tiene, sobre todo, tú lo has comentado muchas veces, aquella operación de los Vipers que descabezó por completo a la organización, pues bien, el gobierno de Aoun sí que ha exigido el desarme total de Hezbollah, acaba de expulsar al embajador de Irán en el Líbano. Digamos que el gobierno libanés va tomando una serie de medidas que parece que van en la línea de querer desarticular Hezbollah y quizás, ¿por qué no?, sentarse a negociar la paz con Israel. Recordemos que el Líbano, junto con Siria, son los dos últimos vecinos que le quedan a Israel que siguen en estado de guerra. Claro, a la larga lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu con esta operación también bastante agresiva de vaciar completamente el territorio del Líbano al sur del río Litani, no es tanto lo que podemos leer en algunos titulares de que Israel se quiera apropiar de ese territorio. Por supuesto que siempre vamos a encontrar un político radical israelí que haga declaraciones diciendo que tienen que anexionar ese territorio. Siempre nos vamos a encontrar. O sea, podemos encontrarnos la gente más particular en cualquier lugar del mundo. ¿Bien? Y en Israel también existe. Entonces, creo que lo que está haciendo Netanyahu es ponerle al presidente Aoun del Líbano frente a un espejo y decirle, es tu oportunidad. O sea, yo puedo llegar al máximo, que es me quedo con un pedazo de tu país y lo vacío por completo y lo arraso por completo, como he hecho en Gaza, y así me genero una franja de seguridad de donde estoy seguro que nadie me va a atacar, o tú tomas las medidas necesarias para terminar de desarticular a Hezbollah y, ¿por qué no?, sentarte a negociar la paz con nosotros y aquí se acaba el conflicto. Pues sí, es verdad que es una novedad que el gobierno libanés también esté por la labor. Me parece que esto en falso no se va a cerrar. Al menos Israel lo tiene muy claro. Una vez abierto este melón... Pues fíjate que de las dos situaciones que estamos hablando, la del Líbano y la de Irán, creo que la del Líbano tiene más visos de llegar a una solución en la cual, claro, es que en el momento que también el régimen de los Assad en Siria ha desaparecido, y aunque Siria siga siendo teóricamente enemigo de Israel, ha habido una actitud de cierta previsibilidad del gobierno de Siria hacia los israelíes. O sea, ha habido aviones israelíes que han sobrevolado Siria sin ser abatidos por ello en sus operaciones contra Irán. Entonces, esa debilidad de Siria o ese comienzo de entendimiento entre Siria e Israel puede ser el mejor camino para que el Líbano también entre en esa línea de entendimiento. Lo sorprendente está en que es evidente
que si el Líbano firmara la paz con Israel, resolvería muchísimos de los problemas que lleva arrastrando desde hace 80 años, cuando inició una guerra absolutamente disparatada, porque el Líbano era un país mayoritariamente cristiano al que no le perjudicaba en absoluto la existencia del Estado de Israel. Al contrario, hasta podía ser beneficioso. Pero en una medida absurda, panarabista, de bueno, pues me uno a todos mis vecinos araboparlantes alrededor, se metió en una guerra que lo único que ha provocado es, uno, que el Líbano ya no sea un país mayoritariamente cristiano, y dos, una larguísima guerra civil de la que está todavía pagando sus consecuencias. Entonces, firmar la paz con Israel es lo mejor que le podría ocurrir al Líbano. Y firmar la paz con Israel pasa por desarticular por completo a Hezbollah. Pues estaremos pendientes de todos los frentes, que no son pocos, que tenemos por aquella zona. Querido Alberto, te vemos mañana. Pues hablamos mañana. Fuerte abrazo. Venga, hasta pronto. Pues esto nos cuenta Alberto Garín de lo que está sucediendo. Y ahora ya sí, nos vamos a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanán? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Menudo esperpento, ¿eh? El del Congreso de los Diputados esta mañana ha sido bochornoso. Volviendo a escuchar otra vez a Pachi López, que, en fin, siempre hay un sótano más, ¿no?, en la indignidad de ciertas personas, y en el caso de Pachi López, pues tiene 10 plantas subterráneas. Sí. Sí. Bueno, pero muy representativa, ¿eh? Lo que ha pasado, la sesión de control hoy del gobierno ha sido muy, muy representativa de la realidad que tenemos en España. Sí, son estos personajes, son estos. Que nos quejamos de la clase política, pero al final es un reflejo de cómo está la sociedad. ¿eh? Es que la sociedad ha tragado con que un brazo político de una banda terrorista está gobernando la nación. Para mí es, si no lo peor, para mí sí. De las 2-3 cosas más... Para mí es lo peor, sin duda, porque de ahí luego viene todo. No, es que se iban de putas, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, pues sí, pero claro. Pero al lado de esto... Bueno, vamos con la oposición, que parece que no llegan a un acuerdo, aunque ahora han dicho, venga, María, ya hace tiempo dijeron, María, cállate un momento, que esto lo vamos a llevar nosotros, y parece que se acerca un acuerdo, que como no llega a ser un acuerdo, ya imagínate lo que nos faltaba. Pero ahora llega la Semana Santa, Jano, entonces no van a anunciar todavía ese acuerdo. A ver, hay que trabajarlo, pero... poco a poco, no han querido marcarse plazos, el límite es el próximo 4 de mayo, aunque sí han descartado, como digo, que vaya a producirse antes de Semana Santa. Tampoco se ha hablado del reparto de los cargos dentro de un futuro gobierno, algo que se abordará una vez esté cerrado ese acuerdo programático. Las direcciones de Partido Popular y Vox se han reunido este miércoles en Extremadura para negociar medida a medida y tratar de cerrar ese acuerdo de gobiernos, lo que han confirmado por ambas partes. Uno de los pesos pesados del Partido Popular que acompaña a María Guardiola en las negociaciones es el secretario general, Miguel Tellado. Por parte del partido Santiago Abascal, pues le acompañan, entre otros, el portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, y el de Vivienda, Carlos Hernández Quero. Según informa Vox, la reunión se ha centrado en medidas políticas, sin que se haya hablado pues de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración pública, que esto pues se abordará, como recuerdo, otra vez, una vez haya un acuerdo programático con plazos y garantías de cumplimiento. De momento hay buena sintonía, pero no se ha fijado nada, Jano. Bueno, sería imperdonable que no llegaran a un acuerdo. Y lo que se celebra es que hayan quitado a María Guardiola de la ecuación. Eso se celebra y mucho. Pues sí, ellos verán, pero el 4 de mayo es la fecha límite. Bueno, esperemos que antes, sobre todo Semana Santa, que reflexionen en la nación española y lo que nos estamos jugando y se dejen de tonterías. Apagón, nuevos audios respecto a, pues en fin, algo que a día de hoy ni una sola dimisión. No, absolutamente nada. Se ha ido retrasando todo, ralentizando conforme iban pasando las semanas, los meses, y claro, es lo que pretendían, que la gente se olvidara del tema del apagón. Nadie en la cárcel, y muchos dicen, no, mira, las pérdidas económicas y pérdidas humanas. Sí. Sí, que y pérdidas humanas. Que eso nos olvidamos por completo, pero murió gente, claro. Que sepamos, al menos que sepamos, 6 personas. Pues por lo que sea no... Y aquí no pasa nada. Y sale esta Beatriz Corredor. Esta estaba, que no sé qué era, Fundación Pablo Iglesias en su momento. Sí. Y era Delfín de Zapatero. Yo creo que la colocó Zapatero. Joder, $500,000. $500,000 de euros gana al año. Es que es ¿Y tú te crees que va a asumir alguna responsabilidad? No. En un país serio estaría encarcelada, claro. Pues bueno, esa ha sido... Todo lo que ha ganado estos años lo pagaría para la sociedad. Un poco
pero no reparar el daño causado. No caerá esa brebaja, ¿no? Ya te lo digo. Ya ha sido intensa esa comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado por parte de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Ha tratado de desviar el foco de las llamadas donde los técnicos del operador reconocen días y horas antes del colapso del 28 de abril que el sistema estaba al límite, y de audios transcritos que han trascendido en las últimas horas, como este que van a ver en pantalla ahora mismo, que básicamente dicen todo es por la solar. Ahí podemos ver que se produjo en un momento de fuertes oscilaciones en la red eléctrica asociadas a la generación fotovoltaica. En cuanto a Corredor, se le notaba pues bastante nerviosa, bastante tensa, además de no contestar pues absolutamente nada de lo que se le preguntaba, se le cuestionaba, y este era uno de esos momentos. Vamos a verlo. Que no mentir. No hace falta que me recuerde mis obligaciones legales. Señora Corredor, no se ponga nerviosa. No estoy nerviosa, estoy enfadada. Señora Corredor, bueno, nerviosa o enfadada no tiene motivo. ¿Y por qué al día siguiente, señora del Apagón, en vez de programar 9 grupos... Disculpe, señoría, ¿me ha llamado señora del Apagón? Pues discúlpeme, perdone, presidente. No. Vamos a hacer un receso. Señora Corredor. Porque la señora Corredor... Si lo he dicho, lógicamente, es un lapsus Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se tranquilice la señora Corredor y podamos hacer... Está nerviosa, señoría. No necesito un receso ni de 5 ni de 10 minutos. Qué cara de mala, ¿eh? Sí, que tienen toda la cara de lo que son. Esa actitud además desafiante, ¿no? Sí, como sí. que estás por encima. O sea que esto pues no, ni te va ni te viene, ¿no? Siendo la jefa de... Se pone chula de encima. eléctrica, sí. Así es. Bueno, pues sí, decías tú que venía de el mundo zapateril, pues como el otro día con el cine, casi le pega Zapatero en la entrevista. Tal para cual, le ha faltado tirarle algo al que le estaba preguntando del Partido Popular. Tremendo. Bueno, vamos con una buena noticia dentro de lo malo, que es la desarticulación de una célula yihadista. Sí, que mientras nosotros estamos con esto... ¿No? Menos mal que hay gente que está trabajando y lo hace bien. Exacto, hay gente trabajando y el mal no descansa nunca, y podemos contar pues que un operativo conjunto de seguridad marroquí-español ha neutralizado una célula del Daesh compuesta por 3 extremistas que operaban entre ambos países. El cabecilla de la célula ha sido arrestado en Mallorca, mientras que sus 2 cómplices han sido detenidos en Tánger. Los primeros resultados de la investigación indican que los miembros detenidos participaban en la financiación a combatientes activos en la región del Sahel y en Somalia. Se sospecha que el líder de la célula planeó un atentado terrorista en España utilizando métodos propios del terrorismo individual, los conocidos como lobos solitarios. El arrestado, que tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura, consumía y divulgaba material de contenido de esta organización terrorista en sus redes sociales. Esto además lo utilizaba para el adoctrinamiento a terceros. El detenido también había manifestado su voluntad para viajar, para hacer la yihad en zona de conflicto, según han señalado fuentes españolas. Esta alianza estratégica y policial entre ambos países en materia de seguridad ha permitido desmantelar más de 30 células terroristas yihadistas desde 2014. Se dice pronto. 30, ¿eh? Bueno, no siempre fue así. Qué manera de hilar, ¿eh? Claro, es que claro, no dice, joder, imagínate, escuchas esto, dices, pues hago las maletas y me voy. No. Siempre hay esperanza. En esa época se les mantenía más a raya, ¿eh? Sí. A este tipo de radicales. Me voy y tanto, y tanto, y tanto. Entonces, siempre hay esperanza y eso nos lo da los productos de Freedom Collection. Por supuesto, además con nuestra pedazo de campaña que hemos sacado en los últimos días en Freedom Collection, la campaña Orgullosos de lo Nuestro, con descuentos de hasta el 40% de descuento de cara a la Semana Santa, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. La semana que viene, todos los artículos pues, que van en esa línea, nuestras tradiciones, reivindicando nuestras raíces, pues las tienen ahí disponibles de descuento. Tan solo tienen que meterse en nuestra página web en freedomcollection.es, y además podrán hacerse también, por ejemplo, una taza como la que tengo aquí ahora mismo, que este lema, esta cita le vendría muy bien a Pachi López. Más vale morir con honra que vivir deshonrado. Sí. Exacto, eso define a la perfección. Se lo podría tatuar en la frente. Tipos siniestros como Pachi López, correcto. Pues sí, así es. Ya saben, freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Gonzalo Rodríguez. ¿Qué tal, Gon? Maldita sea. Encantado de volver a la línea del frente contra la anti-España caña, ya lo sabéis, hoy, mañana y los días que sigan a mañana, pero especialmente hoy lo vamos a hablar por esta mujer, Amboto. 14 muertos,
sale a la calle. Bien, hay que hablar de ello. Yo creo que los españoles del futuro se avergonzarán de los españoles del presente, de su falta de amor propio, de orgullo y también de anhelo de justicia, orden y verdad de las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, hablaremos de ello después, pero claro, en días como hoy, en días como estos que estamos viviendo, con este espectáculo lamentable de Amboto a la calle, 14 muertos a sus espaldas, a ver qué español tiene 14 muertos a sus espaldas. No hay muchos, ¿verdad? No. Bueno, pues son días para llevar a gala ese contra la anti-España caña, hoy, mañana y los días que sigan a mañana. El mal no tiene derechos, el error no tiene derechos, el engaño no tiene derechos. Así es, querido Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que encantado de coincidir de nuevo con mi admirado Gonzalo y creo que por primera vez con mi amigo Javier Crevillén en este programa. Sí, pues en la taberna estáis juntos siempre. En la taberna ayer mismo. Vamos a romper la cuarta pared. Y en otros foros, pero bueno, me alegra mucho esta mesa. Sí, aquí. Sí, no recuerdo hablando de qué, pero me suena que sí. No, yo creo que coincidimos en el especial que hizo Álvaro Vera. Bueno, Javier Crevillén, ¿qué tal? Muy bien. Aquí no me despego de esta mesa. Va cambiando de lado, pero permanece. Sí, por tener distintas visiones del asunto. El hombre panóptico. Sí. Yo creo que coincidimos en el que hizo el especial de la derecha sociológica con Álvaro Bernat. Ah, vale, puede que fuera ese. Puede fuera ese. Aquí yo creo que no. Yo diría que no. Los tres juntos seguro que no. Seguro que no. No. Los tres juntos no. Bueno, pues si os parece, ya que hablabas, Gon, de ese asunto, que a algunos le parecen aburrido, me parece fundamental, y yo creo que es, dices, ¿qué pasa en España? Hay que explicar esto para entender todo lo demás. Hoy Pachi López se ha puesto de los nervios, histérico, cuando se le recordaba lo que tú estabas comentando, Gon, y sobre todo un personaje como él, que después de cargar el féretro de Isaías Carrasco y otros compañeros de partido, esté gobernando con el brazo político de esa banda terrorista. Y se ha vuelto histérico, Juanín. Sí, Pedro. Pachi López ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos que se recuerdan en el Congreso de los Diputados últimamente, y eso ya es mucho decir, esta vez criticando duramente al Partido Popular, a la oposición en el Congreso, por la utilización, señala, a su juicio, que hace de ETA y de muy malas maneras. Le tocaba al portavoz del PSOE cerrar el debate de esta mañana en la Cámara Baja. Vamos a escucharlo. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA. Pero podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA. Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo. Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale. Ya vale. De esa utilización de mierda. Esos son ustedes. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Su ignorancia, dice. Patético. Bon. A ver, es indignante y vamos a ver. Aquí nadie se deja de alegrar de que ETA haya dejado de matar. Entonces, este señor, de nuevo, como ya nos tiene acostumbrada a la democracia en España de un tiempo a esta parte y especialmente durante el ciclo sanchista, aunque lo hemos visto mucho también en el pasado, la democracia está derivando a una suerte de demagogia impregnada de corrupción ideológica. Porque aquí el problema no es si te alegras o no te alegras de la desaparición de la violencia etarra, que obviamente cualquier persona de bien se alegra del fin de la violencia etarra. Aquí lo que ocurre es que todos hemos visto, porque está en YouTube, a Otegi en la anterior legislatura diciendo: nuestros presos, si tenemos que aprobar los presupuestos, que sea a cambio de nuestros presos. Por decirlo así, que vayan saliendo a la calle. Es decir, estamos siendo testigos del pacto tácito entre Bildu y el gobierno por liberar a responsables de atrocidades. ¿Y por qué hay que liberarlos? Porque Bildu lo pide. ¿Y por qué Bildu lo pide? Bueno, pues la evidencia empírica la sabemos todos. Están en lo que llamamos el etarrismo. ¿Qué es el etarrismo? La complicidad ideológica con la violencia etarra. Esa complicidad ideológica que les lleva a decir, de manera muy trapacera, que repudian todas las violencias, que rechazan el uso de la violencia, pero nunca les oirás decir que condenan moralmente la historia de ETA. Que esa es la clave. Decirle a Otegi: oye, mira, tú condenas moralmente
la trayectoria criminal de Amboto, que mató 14 personas directa o indirectamente? ¿Condenas moralmente eso, Merche Izpurúa? ¿Sí o no? Porque aquí la cuestión no es hablar así al aire y decir rechazo todas las violencias, no estamos de acuerdo al uso. No, no, no. Lo que estamos diciendo es, ¿hay condena moral o no? Y por supuesto, lo sabemos, los que estamos en esta mesa, no la hay por parte de Bildu. Entonces, cuando nos indignamos con la salida a la calle de Amboto con 14 muertos a su espalda, no es porque tengamos problemas con la desaparición de la violencia etarra, sino porque tenemos problemas con la complicidad ideológica de Bildu con ETA. Complicidad ideológica que sigue presente, que en las elecciones del 23 presentaron etarras en sus listas, algunos con delitos de sangre, y nunca les hemos oído hacer una condena moral, un repudio moral. Nunca han lamentado moralmente lo que pasó. Siempre de algún modo lo han dejado avalado. De hecho, es muy interesante seguirles en las redes, en el propio Twitter, porque a lo mejor los dirigentes de Bildu, bueno, son como más prudentes o sutiles, pero el votante de base, el bildutarra, el que está en el etarrismo, oye, te canta las glorias de los gudaris, de los soldados patriotas, incluido Amboto. Entonces, claro que nos indignamos, Pachi López. Aquí el que está en la mierda eres tú, porque estás corrompido ideológicamente, coño. Debería movernos a todos los españoles a la vergüenza pensar que hay un pacto tácito, sutil, o quizás ni tan tácito ni tan sutil, entre Bildu y el gobierno, donde Otegi dijo, nuestros presos, usó esa palabra, ¿verdad? Ese concepto, lo dice así, nuestros presos. Bien, pues esos presos son responsables de asesinatos brutales y atroces. Y te lo sacan a la calle. Y frente a este discurso demagógico, los aplausos. Entonces, lo vamos a pagar. Los españoles vamos a pagar esta falta de comprensión de qué cosa ha sido la violencia etarra, esta falta de orgullo y amor propio respecto de la historia atroz y abominable de ETA, y vamos a pagar no darnos cuenta ni sacar la bandera, las veces que haga falta, de que no tienen razón. No hay legitimidad ni histórica ni antropológica para el secesionismo antiespañol en el País Vasco ni en Cataluña. Pero es que menos aún hay razón moral para haber hecho complicidad ideológica con los terroristas. No hay razón moral. Entonces, con todo esto, y perdonad, no me alargo más, a quien hay que mandar a la mierda es al discurso de Pachi López. De Canda. Sí, bueno, se podrían decir muchas cosas. Pues bueno, ahora es Amboto, hace unas semanas fue Cherokee, que Cherokee y Amboto no son, en fin, casos menores, estamos hablando de dirigentes de lo que ellos llaman, ¿no? Dirigentes militares, llaman ellos, dirigentes pues, terroristas, efectivamente, asesinos, y son muchos más los casos, ¿no? Y no deja de ser pues el corolario de esto que he explicado aquí alguna vez Chapu, de ese pacto, efectivamente, ¿no? Secreto, opaco, entre Bildu y el gobierno, ¿no? Que es un pacto que, en fin, en buena ley, un país que permite esto es un país que no se puede mirar a la cara. O sea, es de una indignidad mayúscula, sobre todo si vemos no solo la continuidad ideológica, sino biográfica de los personajes, ¿no? Has dicho tú antes, en el caso de Pachi López, pues en las casas del pueblo del Partido Socialista del País Vasco, ¿no? O cargando incluso a compañeros muertos, los féretros de compañeros, y que ahora, pues por seguir un día más, por hacer de la necesidad virtud, ¿no? En sus palabras, estén dispuestos a tragar con esto y continuidad biográfica de Otegi. Claro, Otegi evidentemente no ha condenado nunca, ¿no? Lo que hizo ETA. Es muy gracioso esto de las genealogías, ¿no? Que cualquier cosa es producto del franquismo de algún modo, en cambio la continuidad directísima biográfica de dirigentes de ETA parece que se convalida, ¿no? Y se convalida efectivamente porque hay una parte de izquierda que considera que es más importante ser de izquierda y progresista que España o que el pasado absolutamente indigno e impresentable. Y lo único importante es eso, ¿no? O sea, ser progresista y sobre todo apoyar, pues eso, que esta gente siga gobernando o ni siquiera, en fin, un día más. En esto, ya digo, hay consideraciones jurídicas. Ahora es que el argumento que intentan hacer es que se les da el mismo tratamiento que al resto, ¿no? Y que el reglamento penitenciario, artículo 102. En fin, esto habría que verlo, ¿no? Amboto ha cumplido creo que 22 o 23 años de 700 y pico años de condena. 700 y pico años de condena. Entonces, yo creo que, ya digo, más allá de estas trampas jurídicas, lo que es un chantaje político brutal, lo decía Gonzalo, claro. Hay una trampa retórica que es, oye, tú no te indignes por lo de ETA porque tú estás usando que es lo que ellos te quieren hacer ver, ¿no? Que eres igual de miserable y que tú lo que quieres es usar la memoria de los muertos de ETA para hacer política y para descabalgar desde el gobierno y que a ti en realidad no te importe, que quieres avidagar el debate y que finges afectación. Yo donde veo
afectación fingidas en este discurso ridículo de Patxi López y lo que veo de fondo es eso, es un desdén absoluto hacia España, hacia los muertos de la banda terrorista, etcétera, ¿no? Y todo esto parece que se convalida. Entonces es una trampa, yo digo, una trampa retórica, un chantaje y un chantaje especialmente indigno. Sí, hay que partir de que España ha sido derrotada, o sea que ETA ganó la partida. Desde que ZP les dio una salida honrosa, ¿no? Cuando estaban completamente acorralados, y en vez de permitir una derrota verdadera de la banda, ¿no? Pues que hubiera una intervención de la policía, de la Guardia Civil, deteniendo gente, desarticulando a la banda y aclarando asesinatos y demás, pues permitió pues que a través de un pacto darles una salida honrosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues ETA ha triunfado. Lo que estaba haciendo desde fuera del Estado, ahora lo está haciendo desde dentro del Estado, ¿no? Y tenemos pues el destino de los españoles condicionado a esta gente, ¿no? Y como decíais, esta persona que fue condenada a casi 800 años de prisión, al final ha cumplido entre 22, ¿no? Entre España y Francia. Creo que en Francia ha cumplido 16, en España 6, 22. Y está involucrada en el asesinato de 14 personas, ¿no? O sea que menos de 1 año y medio por persona, eso es lo que vale la vida de un español, ¿no? Menos de 1 año y medio de cárcel. Y tiene mucha gracia de este discurso tan impostado y tan ridículo de Patxi López, diciendo eso, como que no quieren soltar, ¿no? Que la oposición siga agarrándose a eso como si fuera la única idea que tiene, como si no acabara de salir esta señora de la cárcel, ¿no? O sea, como si no se pudiera hablar de esto, ¿no? Luz de gas, efectivamente. Y sobre todo, cuando este es el gobierno del año Franco y toda su ofensiva, vamos, que el enemigo número 1 es el franquismo sociológico que está en el ambiente, el espíritu, ¿no? Como en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El fantasma del franquismo del que todo el mundo habla, que todo este gobierno habla, cuando lo que sí que es cierto es que el franquismo está muerto, ¿no? O sea, que los franquistas verdaderamente añorantes de su figura y reivindicadores y demás caben en un autobús. Prueba de ello es que cuando se exhumó el cadáver de Franco, la gente que fue allá a protestar, fueron a Mingo Rubio, eran 4 personas, y con José Antonio igual. O sea que el franquismo militante en España son los que estaban en Mingo Rubio. Yo qué sé, 30 personas, 40, 50, no lo sé, ¿no? Y sin embargo estos tíos están en el gobierno, ¿no? Y están condicionando los destinos, como digo, de los españoles. Bueno, pues esta idea que estamos aquí trasladando es la que nos tiene que mover yo lo digo así, no me importa, en vista de que hemos llegado a este punto de bajeza, en vista de que nos mueve a la vergüenza y a la indignación lo que vemos, bueno, pues pedirle a Dios todos los días por la mañana cuando te levantes, decirle, concédeme que cada día crezca en radicalidad, beligerancia e intransigencia contra esta mierda. Porque esto sí que es una mierda, ¿verdad? Que el gobierno de España se pacte y se condicione, dicho por Meche Izpurúa el otro día, lo sabéis en el Congreso de los Diputados, lo oísteis cómo lo dijo, ¿verdad? Que dependía de ella, dependía de ellos según qué cosas, señalando al PP como diciendo, os la tenéis que tragar, ¿verdad? Entonces, frente a esa humillación en la que te sacan a la calle a un monstruo, ¿no? Como Amboto, 14 muertos, ni un solo gesto tienen nunca, ¿verdad? Amboto ha hecho algún gesto de lamentar el dolor causado, el desgarro y el destrozo causado, nunca, ¿verdad? Entonces, frente a esto, decir radicalidad, beligerancia e intransigencia. La anti-España no tiene razón. No hay razón ni histórica ni antropológica y ni siquiera ya remotamente moral para lo que ha pasado y para que a día de hoy se siga validando a través del discurso de Bildu. Porque el discurso de Bildu, que tiene como 2 capas, la de los políticos propiamente de Bildu y luego la de los militantes que están en las redes, es un discurso que se basa en avalar la historia de ETA, lo que he llamado el etarrismo, la complicidad ideológica con la atrocidad y la abominación etarra. Vamos a escuchar las palabras de Otegi, que comentabas tú antes. Esto no es reciente, pero vamos, no es la primera vez que se expresan estos términos respecto a, bueno, nosotros aprobamos lo que consideramos oportuno siempre y cuando pues esto beneficie a los etarras que terroristas están en la Desde cárcel. el 2021, me parece, ¿no? Sí, hace tanto 21. eso, ¿eh? No, nada. Un lustro. Sí, vamos a rescatar ese momento al que hacía alusión Gonzalo sobre el siniestro Arnaldo Otegi. El PSOE pactó con Bildu el apoyo a sus presupuestos del año 2021. Desde entonces, para contextualizar, 115 presos de ETA han sido puestos en libertad. Vamos a rescatar lo que dijo en su momento este tipo, como digo, en el año 2021. Esto decía. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira horreko, bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. Arazorik gabe. Eta oso lasi egingo dugu. Oso lasi. Zergaitik, hori daukagulako hemen. Hemen.
Esango zutela bezala los horteras en el frontispicio de Hor. Esaten dugu. Ahí lo tienes. O sea, ¿qué más necesitas ver? No, pero es que esto, que no lo quiera o sea, ver... salta a la vista. O sea, la complicidad y continuidad entre Bildu y ETA son las dos caras de una misma moneda que se avala, además, ya a día de hoy en la narrativa del debate público vasco con esa idea de, bueno, dos relatos. Que las víctimas tengan el suyo, las víctimas de ETA, que los etarras tenemos el nuestro. Y le validamos donde haga falta. Venga, coño, entonces sí, radicalidad, beligerancia e intransigencia. De este atolladero de corrupción ideológica se sale con radicalidad, beligerancia e intransigencia. El mal no tiene derechos. Yo creo que Otegi siempre lo llevó en el frontispicio y yo creo que siempre alguien que tiene una mínima atención a lo que es Otegi, lo que ha sido siempre Otegi, pues puede ver que lo que hay es un cambio de estrategia. Es decir, no hay un juicio moral, porque para esas categorías no tiene sentido esa idea es la clave. De juicio moral. Había la lucha armada, en este lenguaje que ellos emplean, y luego pues la lucha política. La lucha política sobre la situación que generó la lucha armada. Que esto cuando decía Javier, ¿no? De en qué medida ETA ha triunfado. Pues ETA no ha triunfado en el sentido de hacer una Euskal Herria unificada con Iparralde y un Estado socialista, pero ha tenido rendimientos sociológicos enormes que seguimos viendo, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí, y creo que puedo decirlo, es como cuando nuestro amigo Pedro Isfa ataca a regiones, sino que en este caso es en primera persona, un saludo a Pedro. No, los efectos de verdad estéticos, éticos, políticos, etcétera, que ha tenido el terrorismo en País Vasco, que han dado lugar a una sociedad totalmente anómala, a una sociedad descapitalizada de élites, descapitalizada de la gente que podría haber revertido aquello y que ha dado lugar a una política totalmente irrespirable que beneficia a estos sectores políticos. Otegi es un tipo, digamos que Bildu, que es un partido que ya vota mucha gente, pues tiene sectores y hay un sector duro. Y ese sector duro, ¿por qué sigue siendo fiel Otegi? Pues porque Otegi es un fanático, es un tipo que estuvo dispuesto a pertenecer a ETA, a ir a la cárcel por ETA, es un tipo que cree de verdad en eso. Sí. Y ellos pueden fiarse y decir, oye, estás gobernando estás pactando con el Partido Socialista, porque lo que vas a conseguir es sacar a los nuestros. Y los nuestros son Amboto, son Cherokee y son toda esta pandilla. Y así mantiene a esos radicales y no se producen secesiones, ¿no? Como los jóvenes estos de GKS, de versiones más radicales, marxistas, etcétera, siguen en Bildu por eso, porque Otegi es creíble como fanático y Otegi es un tipo que nunca ha hecho un requiebro, que nunca ha tenido una doblez. Otegi siempre ha sido lo que es. Y digamos que me freno aquí para no escribir lo que pienso. Un antiguo etarra. Un antiguo etarra me hace un título bastante ominoso. Sí, un antiguo etarra. Bastante ominoso, pero no simplemente por subrayar, porque me ha encantado como lo has dicho. Cambio de estrategia, pero no cambio de juicio moral. Claro, eso no lo hay. Cambia la estrategia para apuntar en la misma dirección. Y en ese cambio de estrategia y hacer solo lucha política y no solo terrorismo, ellos avalar ese terrorismo como algo bueno. Es decir, el terrorismo les ha permitido estar donde están ahora. Sí. Ese es su argumentario. Venga, sí, han avanzado en esa situación. Luego, bajo el gobierno de Sánchez se han hecho 240 acercamientos de presos y en los regímenes que hay, vamos, el tratamiento que hay a estos presos es un poco jauja, se conceden terceros grados, permisos express sin aval judicial, casos de semilibertad como como el de Aboto, que es con el reglamento 100.2 el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Desde que se trasladaron las competencias al gobierno vasco, las competencias de las cárceles, se han concedido 80 terceros grados, el PNV excarcela a 2,2 etarras al mes, o sea que vivimos en un régimen ya de anomia total y Covite ha denunciado que en 2023-2024 hubo 61 actos de apoyo esto es otra. A ETA. Sí. Hombre, claro. ¿Dónde más ocurre eso? Es que es una anomalía brutal. Total. Ese concepto hay que trabajarle. La anomalía del País Vasco a día de una sociedad enferma ideológicamente. Podrida en la capacidad moral respecto de la historia de ETA. Sí, pocas regiones que en Europa, que digas, que esto pase, pero ya no solo eso, sino el censo electoral está alterado. Está roto. O sea, no, es que mira, han desaparecido, PP ya no está y los de Vox no sacan nada. Se han ido. De hecho, habéis echado a tiros, coño. O sea, ¿cómo van a salir? Mucha gente de izquierdas saca pecho de esto. Qué orgullo esta región, no sé qué tal. Pero es que aquí ha habido un exilio verdaderamente traumático con muertos y amenazas y gente a la tumba de su padre le estaban ahí destrozando y tal cada 2x3 y ha habido un éxodo, un exilio masivo forzado y tú estás aquí aplaudiendo con las orejas. Y por acabar, de esos 71 actos públicos que se celebran reivindicando el legado de esta banda, 25
están financiados, en ellos participan las instituciones, ¿no? O sea, que las instituciones públicas no es una cosa espontánea, que ya sería escandaloso, ¿no? Pues que no se persiga esto, ¿no? Sino que espontáneamente se permita la reivindicación de personas con muertos en sus manos, ¿no? Sino que es que encima los organizan las administraciones públicas y con el dinero del contribuyente. Sí, esto es escandaloso. Son sociedades moralizadas. No, a ver, perdona, simplemente es que es un tema que a mí me indigna mucho. Es que es el tema, Egon. Es el tema clave para entender la podredumbre del camino final de esta España, el 78, claro, donde al final el sanchismo gobierna con el procés y con Bildu. Con el procés, Esquerra, Junts y con Bildu. Y con una izquierda anacional, apátrida, podemita, sumita, que funciona como pagafantas del nacional separatismo antiespañol. Entonces, claro, el camino del 78 parece que te lleva a que esto es lo que hay. La España de la PSOE es una izquierda anacional, pagafantas de lo nacional separatistas que gobierna con el procés, que quiso hacernos extranjeros al resto de los españoles en Cataluña, y con Bildu, que tiene como portavoz en el Congreso a Merche Izpurúa, lo hemos dicho aquí tantas veces, sí, la de Ortega Lara vuelve a la cárcel, portada del diario Egin el día que liberaron a Ortega Lara del Zulo. Entonces, es una ignominia. Y yo pienso que en algún día en el futuro nuestros nietos o bisnietos se avergonzarán y repudiarán esta España emasculada, sin orgullo, sin amor propio, sin sentido de justicia y de orden. Porque lo normal sería que Bildu, el procés y la sanchosfera sanchosférica estuviera empujada a la marginación. Serían marginales, serían despreciados. ¿No? La sociedad despreciaría eso, como decir, Dios mío, esto es una peste, estarían apestados. Y no están apestados. Claro que no habéis visto el aplauso que se ha llevado Pachi López. Venga, coño. Pero es que, tú dices, este tema me indigna. Si tuvieses que decir lo peor que ha pasado en España en los últimos años, o para intentar explicar por qué España está en esta decadencia económica, social, en fin, pues lo que hablabas tú de las élites, una ausencia absoluta. O sea, ¿cómo puede ser que Sánchez, el hierro, un proxeneta presidente del gobierno, tienes a María Jesús Montero, que es como una chacha infame, que dices, cuesta ministra de Hacienda, ahora ya se va a Andalucía, ahora la vamos a escuchar. Pero claro, luego tienes a Pachi López, que sale ahí, Montse Mínguez, que la ves y dices, pero, o sea, son todo lo que comentamos un poco antes, ¿no? O sea, yo soy muy defensor de los prejuicios en el sentido de que dices, joder, o sea, tú te presentan a Santos Cerdán y dices, ¿qué parece? Tú, pues parece pues, protagonista, bueno, secundario, un actor secundario de una película de mafia, efectivamente. O sea, ¿qué parece Pedro Sánchez? Un macarra, un hortera, efectivamente. ¿Qué parece María Jesús Montero? ¿Qué parece Óscar Puente? Pues un orangután exaltado, efectivamente. O sea, vas uno a uno, Montse Mínguez, una retrasada mental, efectivamente. O sea, al final se cae el libro. El libro no puede soportarlo. Pero escucha, el yerno del proxeneta. El libro se viene abajo. El yerno del proxeneta. Claro, pero es que dices, Ábalos, coño, que era el pero torrente real. Bueno, Ábalos, dices, Ábalos, ¿qué parece? Bueno, ¿te parece así? Pues puterillo, pero de bajo nivel, no de escort de estas de mucha pasta, ¿no? De bajo. Yo creo que están agotando nuestra reserva. Efectivamente, o sea, sí. Dices, al final dices, ¿todo esto cómo es posible? Sí. Coño, tú vives una sociedad que ha asumido, que es muy jodido esto, decir, vamos a gobernar con el brazo político una banda terrorista que ha matado a cientos de personas, que ha destrozado la vida de miles de personas, porque detrás de cada víctima está la familia, ¿eh? Sí. Tú imagínate que eres un familiar, esto lo contaba María San Gil en una entrevista que le hicimos, lo ha contado ya muchas veces, no solo aquí, en otros sitios, cuando lleva por San Sebastián se encuentra al asesino de Gregorio Ordóñez. Qué atroz. Y dices, tío, claro, uno está bajo tierra, su familia destrozada, y el otro está paseándose tranquilamente. Y tiene y te lo tienes que cruzar por la calle, tío. Y no solo está paseando, sino que tiene a un partido político que avala el historial criminal, que sería Bildu. Claro. Y una narrativa en el debate público vasco que le avala a él también. Sí. Pues recordar que Bildu siempre lo dice, hay dos relatos ya. El de las víctimas no se meten, ya no se va, bueno, venga. Pero luego el nuestros gudaris. Sí. Claro, es una sociedad, como dices tú, una anomalía. Es una sociedad, yo digo, que está enferma. Lo más corrompido que hay ahora mismo en España ni siquiera es Ábalos o Cerdán. ¿Qué va? Es la sociedad del País Vasco, que está corrompida ideológicamente por la basura del ultranacionalismo etarra. Pero también, si solo fuese eso, sería grave. Pero es que lo dices, un 30% de la población en España que te vota la PSOE. Que yo digo, mira, tío, entiendo que tú seas de izquierda, seas socialdemócrata, que sea lo que quieras ser, fenomenal. Pero cuando tú tragas con eso... Yo no sé cómo se vuelve de ahí. O sea, es que creo que ya no hay vuelta atrás. Sí, tanto lo hemos alguna vez, ¿no? Como, o sea, cuando el gobierno normaliza, pues los votantes se ve que no les importaba mucho ya de antemano, ¿no? O sea, que tampoco sus votantes resisten mucho y dicen, oye, pues si formamos un bloque progresista contra la derecha y ultraderecha, genial, vamos a convalidar esto. O sea, hay una desmoralización que en cierto modo es anterior, o sea, que ya hay gente que lo convalidaba. Entonces yo creo que es
por ejemplo, cuando citabas a María San Gil, ¿no? Claro, la situación que deja el terrorismo en el País Vasco hace que las cosas normales sean heroicas. Es decir, que poder hacer oposición política en condiciones más o menos normales, claro, porque si tú vas por la calle y ves a unos tipos celebrando a un asesino que no sea el de tu familiar, eso es una situación tan agresiva, o sea, tan insoportable, que para poder hacer algo tienes que ser un héroe. Entonces, al final, ese silencio va convalidando las cosas y va pasando el tiempo y se enquistan. Entonces, eso es la desmoralización. O cuando hablabas del gobierno, ¿no? Y lo del yerno, ¿no? A que se dedicaba el suegro, etcétera, ¿no? Pues también es desmoralización. Llega un momento que agotan tus reservas de estupefacción, o sea, que es como una cosa lamentable tras otra, y llega un momento que, oye, ya, ¿no? Pues 30% de peso, o sea, pero porque ya se difumina todo y te vas acostumbrando, ¿no? O sea, yo, que venimos comentando la actualidad, ¿no? Rara vez ya te sorprendes. O sea, tiene que pasar una cosa muy, muy demencial, ¿no? Como lo de la armería en la Moncloa o cosas así, ¿no? Pero ni eso ya las vas convalidando, claro, o sea, y se enquistan. Sí, claro, tú dices, no, mira, sí. Pero es que, claro, tú cuando has asumido, que además muchos del Partido Socialista eran perseguidos en la época, porque parece que no. Que se han cargado los tuyos, tío. Sí. O sea, que ya estaría malo que dijeras, no, como a mí no me ha tocado, porque esto es otro, ¿no? Que dice, no, bien, a mí como ETA, bueno, da igual, que ser subnormal, que esto es un poco lo que hablamos muchas veces, la poca capacidad de empatía de decir, oye, a mí yo no tengo ninguna víctima de ETA en mi entorno, pero no me hace falta para decir, oye, esto es condenable. Pero el caso todavía que digas, oye, que has cargado el féretro de las víctimas que te han estado persiguiendo y digas, me da igual. Y hace nada. Hace nada, sí. Estamos hablando de... Nada. Hace nada. De eso yo creo que... Sí, nosotros siendo niños, cuando éramos niños, ETA mataba. O sea que sí. Yo me acuerdo de Mil Días Miguel Ángel Blanco. O Ernest Lluch, por ejemplo. También. Sí, es tremendo. Bueno, vamos con María Jesús Montero. ¿Me dejas un último apunte? Poniéndome un poco también teológico. Las naciones no pagan sus pecados en la vida extraterrena, no tienen un juicio en la vida extraterrena, sino que los pagan en esta vida, los pagan en esta tierra. Y ningún pecado yo creo que queda impune. O sea que el hecho de tener muertos sobre tu haber y que esos muertos no hayan sido enterrados, ¿no? O sea, ese, metafóricamente, ¿no? Ese deber de piedad de enterrar a los muertos, o sea, que no se hayan perseguido los asesinos, sino que esos asesinos se hayan glorificado, eso se paga en esta vida, ¿no? Y lo paga España y los paga especialmente el País Vasco. Me sorprende, o sea, este cambio sociológico siempre sorprende mucho, ¿no? De cómo el País Vasco, de ser una región muy vigorosa, muy tradicional, la más católica, donde el carlismo tuvo muchísima fuerza, ¿no? Ha pasado a todo lo contrario, ¿no? A ciertos liberales, no los liberales como Jano, que son los que me gustan, pero ciertos liberales que miran cualquier tipo de identidad con sospecha, dicen, pues es que es lo mismo, han cambiado una identidad por otra. Pero no, o sea, no es así. Realmente ha habido una ruptura y ha habido una subversión. Porque de pasar de eso, de ser una sociedad realmente vigorosa, religiosa, tradicional, etcétera, han pasado a todo lo contrario, de ser una sociedad con una pulsión suicida bestial, o sea, con una natalidad completamente por los suelos, una sociedad sin futuro, que si se puede hacer daño a sí misma se la hace, o sea, con una pulsión endófoba y autodestructiva muy fuerte y moralmente devastada y destruida. O sea, que haya habido una subversión muy clara. Ultimísimo apunte, porque esto me toca, pero muy rápido, simplemente en una frase. Tú eres de la zona. Lamentablemente, voy a ponerle Cández a este paso, porque me va a despasquizar el apellido, pues que uno pierde la esperanza, en fin. No, pero efectivamente, y creo que el nacionalismo vasco además tiene, o sea, cuando enseñas lo de la endofobia, ¿no? El rechazo a lo propio. O sea, esto es una dimensión muy fuerte para mí en el nacionalismo vasco. O sea, esos rasgos tradicionales de la sociedad vasca, yo creo que de hecho son el enemigo más fuerte de lo que significa la izquierda abertzale. O sea, la izquierda abertzale es una especie o sea, el País Vasco de izquierda abertzale es una especie de circo ideológico donde el país se funda en compartir una ideología radical, universalista, etcétera, pero donde lo propio tradicional queda totalmente desleído. O sea, estoy muy de acuerdo en esa lectura del nacionalismo vasco como algo antivasco. O sea, sí. De hecho, digamos que la peor forma que tienes de escupir a tus antepasados es reivindicarlos, digamos, nacionalísticamente como folclore, ¿no? Sí. Rechazar sus valores. A cualquier vasco actual, la inmensa mayoría, por como es la sociología, escupiría en las formas de vida de sus antepasados, ¿no? Y sin embargo los reivindica muy fuertemente como folclore, pero en el fondo es una forma de impiedad, es como desenterrar el cadáver de tu bisabuelo y usar su calavera como máscara, ¿no? Como en vez de abrazar sus valores. Entonces, yo creo que hay una endofobia. Qué maravilla esta reflexión, tenéis, me ha encantado, y solo cabe decir, abajo el PNV, abajo Bildu, viva Vascongadas. Abajo la Icurriña, bandera inventada, arriba los lobos negros de Vizcaya, el estandarte vasco, que son los lobos de Vizcaya. Con ese estandarte pelean los vascos en las Navas de Tolosa, no con la Icurriña. Me quedo con el Lecanda. Entonces, abajo PNV, abajo Bildu, viva el País Vasco. Abajo la Icurriña, arriba los lobos de Vizcaya.
E incluso viva Euskal Herria, eso es un nombre tradicional que hay que reivindicar. O sea, y el vasco es un, bueno, que en lugar el batúa es una mezcla, pero vamos, que es bueno, o sea, que es bueno, es una lengua prerromana, es nuestra lengua prerromana. Sí, es una riqueza de España. Sí, que la lengua prerromana que tenemos. El otro día en Twitter veíamos, bueno, en X, un corte del Nodo que salían cantando en vasco. En los años 60. Sí. Salían que claro, vienen, no, perseguían, uy, como te pillasen cantando en vasco. Y estaban ahí. Pues, sí, pero aquí no somos jacobinos. No. Y de hecho la sección femenina de Falange la sección femenina de Falange fue por los pueblos tal, revitalizando las tradiciones regionales y muchos días se mantienen por eso, o sea, por la Falange. De hecho, es que el vídeo era la sección femenina de Falange de Bilbao, cantando en euskera. Ahí es nada. Bueno, vamos con María Jesús Montero. Esto es así, chicos, porque se despedía del Congreso de los Diputados. Bueno, nos reímos un rato entonces. Sí, para acabar un poco, pobre, es que un poco... El nuevo parlamentario más perdido. Sí, vamos con otro tipo de sección femenina. La actual candidata socialista para las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero, se despedía hoy del Congreso de los Diputados, un día muy emotivo para ella, ahora ya entregada pues, a la causa de evitar el peor resultado de la historia del PSOE en su tierra, y en su alegato final la vicepresidenta y ministra de Hacienda pedía un esfuerzo a la mayoría de investidura para defender todo lo que han sacado adelante en estos últimos años de sanchismo. Quiero agradecerle al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo que han ido prestando a este Gobierno, especialmente a las iniciativas que hemos traído a esta Cámara, por supuesto, a mi grupo parlamentario, y animarle a que sigan trabajando por el interés general, a que sigan trabajando por la mayoría de este país. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos. Es insoportable lo que actuara todo. Es impostado todo. Es como teatro del malo. Oye, ¿y los presupuestos? Muy malo, teatro muy malo. ¿Y los presupuestos? He dicho, reivindicar todo lo que tal. No, se va a Andalucía y los presupuestos. Sí, ¿no? Eso es verdad. Claro. Gracias por aprobar todo, pero presupuestos no. No sé, es todo un circo. Si no fuera serio, nos podemos estar descacharrándonos de risa todo el día. O sea, como cuando llevamos desde el 23 sin presupuesto. Sin presupuesto. Ahora la culpa es de Irán. Sí, ahora la culpa es de la guerra. De Trump. Oye, tío, que llevas desde el 23 sin aprobar presupuestos y me vienes a contar la historia de que es que hay una guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es aliado. Oye, tío, no tengas morro. O sea, de nuevo la democracia convertida en demagogia. Entonces, yo de verdad que creo que estas elecciones en Andalucía van a ser especialmente importantes porque... fijaos, ¿no? La extinción de Podemos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Se extingue Podemos, pero porque lo absorbe en cierta medida el sanchismo. Y entonces, bueno, pues parece que hay gobierno de PP Vox en estas comunidades autónomas, pero el sanchismo resiste. El sanchismo resiste con un nivel de voto. Entonces, veremos a ver qué pasa con Andalucía, pero entiendo que debería ser un plebiscito a Sánchez. O sea, serían las más decisivas de las autonómicas, ¿no? Sí, lo ha planteado así, en esa línea. Una especie de plebiscito al propio sanchismo. Es decir, ¿qué pasa? Andalucía, tierra por excelencia, el PSOE ya no lo es. La cuestión es que lo sea lo menos posible con estos andamios que nos traen. Entonces, pues sí, la tía se despide sacando pecho y ahí estamos, desde el 23 sin presupuesto, y encima el cachondo de Sánchez dice que no toca hablar de esto ahora. Dice, no, pero ¿han visto ustedes lo grave que es la situación? Claro, que hay una guerra en Irán y el estrecho de Hormuz y van a subir los precios. Oye, tío. Está directísimamente relacionado. Sabe todo el mundo la que está liada. Pero eso no tiene nada que ver con que lleves desde el 23 sin presentar presupuestos. El mismo que pedía adelanto electoral a Rajoy cuando Rajoy estuvo, lo sabemos todos, sin presupuesto. Porque la hemeroteca de Sánchez sigue siendo también de coña. O sea, cualquier otra persona se moriría de vergüenza de tener una hemeroteca como esa. Joder. Aquí no pasa nada, obviamente. Sí, en esta fase de Montero, ¿no? De que está ya prácticamente hablando de sí misma en tercera persona, comentábamos antes. Y ahora la vamos a escuchar. Como Julio César, el libro de las Galias, ¿no? Y el gran César llegó y... O sea, ya está en ese plan.
Pero es verdad que cuesta, o sea, porque ha dicho el trabajo en general, pero me gustaría la lista, sí, me gustaría el desglose, o sea, porque dice, de la mayoría de investiduras, si la hubiera, o sea, quiero decir, entonces, y luego, no sé si comentaremos algo sobre esto, pero además es interesante, como bien decías, la cuestión de la izquierda en Andalucía. A mí esto me interesa, porque, o sea, a mí me cuesta mucho ponerme en la piel de alguien que diga, voy a votar a María Jesús Montero. Te cuesta imaginar su claro, existencia. O sea, digo, como un ser real, como un personaje. O sea, yo y lo respeto y oye, de derecho a hacerlo. Yo me lo imagino, pero respetarlo no lo respeto. Yo me la puedo imaginar y se parece mucho a María Jesús Montero. Claro. Sí, pero llegar a un 20%. Físicamente. O sea, hay un 20% de María Jesús Montero en Andalucía. O sea, no existe un 20% de María Jesús Montero. O sea, pero claro, esa gente votará a la izquierda o al PSOE. O sea, digo, no votará, o sea, no dirán, joder, qué ganas tengo, por fin puedo votar a María Jesús Montero, que estaba acumulando mucho poder en Madrid, pero ha venido, se ha bajado a mi humilde existencia y ya por fin la puedo votar. Está bien traído. Sí, entonces me interesa eso, pero no, y luego me interesa que es que Izquierda Unida están ahora muy preocupados con el tema de que antes tenían un partido, tenía como un 10%, sí, han hecho 44 partidos y ahora están en un 3%. Entonces hay un mahillo. Entonces ahí en la izquierda hay mucha tela que cortar en las elecciones andaluzas. Esa es la... Pero son decisivas. Sí. Y además que en algunas encuestas hasta Vox igualaría o incluso superaría la PSOE, estaría cerca del sorpaso. Están en el 20 por ahí, ¿no? Sí, están ahí. Pero vamos con eso que comentabas, que decía, oye, poned en valor que vengo aquí, sureños. Súbditos. Sí. Regreso a estas tierras que me dan asco para que me podáis votar. Repasamos. Así ha empezado María Jesús Montero. La campaña va a ser una cosa espectacular. El peor inicio de campaña de la historia, tal vez. Sí, no, impresionante. En su primera intervención pública, ayer tras la convocatoria de elecciones, a María Jesús Montero le dio tiempo hasta para hablar de sí misma y de su amiga moldeable llamada democracia. Se valoraba en tercera persona la todavía vicepresidenta, señalando el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo como mujer para enfrentar estos comicios autonómicos. María Jesús Montero. Que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que en definitiva han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Ole. Qué falta de nivel, lo hemos hablado aquí muchas veces. Esto es desesperante. Yo no sé ya si indignarme o desanimarme. O sea, si tú te desanimas con es que estamos fatal. Si la política, la política necesita una altura en la persona, necesita, no sé, una excelencia, una Aristella, se decía en la Grecia clásica. Y aquí lo que tenemos es un estado de epítome de demagogia en el sanchismo. Y encima habla de sí misma en tercera persona, como Julio César en la Guerra de las Galias. Sí. Aquí hay una persona que ha hecho esto. Oye, que estás hablando de ti misma, hombre, mujer. Andaluces, regocijaos, una gran figura va a llegar. No sé si sois conscientes cuando dice la mujer que más poder ha tenido en democracia, para empezar, y luego, o sea, tú dices, oye, tío, o sea, es como diciendo, mirad el esfuerzo que estoy haciendo por vosotros. O sea, mirad a todo lo que renuncio para que vosotros... Chusma de milagro. Exacto. O sea, Chusma repugnante, podáis votarme. Son unos petardos. Son unos petardos. Es muy loco. Son unos petardos. Pero tiene un componente... Son personas que te dirías, mira, no vengas, no, déjalo. Porque te oigo hablar y digo, déjalo, quédate donde... No vengas, o sea, no puede ser que Andalucía, una tierra emblemática de la idiosincrasia española, tenga como aspirante de uno de los partidos de gobierno a esta señora que habla así. Entonces, no, déjalo, mira, por respeto a Andalucía, yo que sé, vuelvo Bueno, por respeto al ser humano. Al ser humano, yo que sé. Pero tiene un componente, no sé si lo creéis así, como de autoconvencerse de... Sí, yo estoy diciendo he sido todo esto. Pues claro, imagínate, María Jesús Montero hace, no sé, 25 años, y le dices, mira, que vas a acabar siendo vicepresidenta del gobierno... Y el Ministerio de Hacienda, que no es una cosa, esta es la de Sirarrego y estas mierdas que se han inventado, con perdón de la expresión. No. Vicepresidenta del gobierno, claro, y es como que se lo tiene que decir y decir, sí, yo. Sí. O sea, yo. Sí, es lo que estaba pensando. Que la tía tiene también. Como que autoafirmarse ahí de lo que ha sido. Yo sido. Y también leyendo entre líneas, esto, no sé, me tiro el triple. A lo mejor es como que, me da la impresión como que la han mandado ahí. O sea, como que Sánchez le ha dicho, mira,
te quiero quitar, o sea, debe ir acumulando cagadas, tal. Se ve que además tampoco está muy en sus cabales por, bueno, ciertos movimientos de mandíbula y tal. Y entonces Sánchez le ha dicho, oye, mira, vete para allá. Y yo creo que como una especie de autojustificación de, mira, todo lo que yo valgo, no sé qué, que no lo valoran, pero aún así yo voy para allá, ¿no? Y yo decido ir, ¿no? Es un poco leyendo así entre líneas y tirando de triple la impresión que me ha dado. Con lo que decías de los presupuestos que siguen prorrogando y tal, y Sánchez diciendo que con la guerra de Irán, como si él pintara algo, o sea, como si él no fuera el presidente que fue persiguiendo a Biden por un pasillo para sacarse ahí 2 segundos que le grabasen ahí como si estuviera ahí departiendo con él, o como si Trump no le tuviera como el último mono de los últimos, vamos. Como si tuviera algún tipo de responsabilidad en manejar y en negociar sobre esta guerra. Leía un tuit muy gracioso que decía, bueno, pues yo este año no voy a presentar la declaración de la renta porque con esto de Irán también estoy muy preocupado y... Lejano, no puedo ir hoy a la tertulia, que estoy con el tema de Irán. Hay que empezar a usarlo, sí. Creo que no va a colar, ¿eh? Creo que no va a colar. Eso de recordarse los cargos era muy de Sánchez también. Ahora menos, pero antes decía mucho lo de yo como presidente del gobierno. Sí, es verdad. Buenas tardes, yo como presidente del gobierno. Sí, como presidente del gobierno. Para hacerse cargo. Cargo. Hombre, es que lo flipas, claro. El presidente del gobierno. Yo sí que creo que, o sea, efectivamente, no lo sé, no lo puedo saber, pero no sé si es una decisión tan voluntaria. No sé si dónde nace. No, hombre, María Jesús Montero, a ver, es retrasada, pero no tanto. No dicen, oye, ¿quieres ir a ver si saca el peor resultado de la historia de la PSOE en Andalucía? Pues, hombre, ilusión no te hace. Lo que pasa es que Sánchez, que esto es una tesis que tiene Luca Constantini, y yo creo que se lo dice Luca, tiene mucha información, que Sánchez está pensando en cuando yo palme, si pierdo las elecciones, o sea, si no consigue robarlas. Tiene sentido. Entonces, yo tendré a Pilar Alegría en Aragón controlando, a Marisú controlando en Andalucía, para que el partido no se me rebote, yo lo controlo. ¿Cómo? Pues mandando a mis fieles ahí. ¿Que se van a estampar? Se van a estampar. Y también con todo lo que debe tener de Pilar Alegría, el parador, la otra con su número 2, su número 3 implicados en tramas de corrupción, como para decirle que no. Entonces, es un poco esa línea de cuando esto acabe, yo me quedo como líder de la PSOE en la oposición con la esperanza de que PP y Vox aguante ese gobierno muy poquito, no se entiendan, y entonces ya vuelvo yo. Dices, claro, ¿esto qué lo puedes pensar? Pues un tarado como Sánchez, pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene mucho sentido. Vamos, me parece que tiene todo el sentido. Claro, o sea, que Sánchez es muchas cosas, cuando es un genio, pero tonto tampoco. Sigue siendo suyo el sí. Y de hecho me parece bien, ¿eh? Cuanto más esté Sánchez de capitán del PSOE, mejor para la derecha, mejor para España. La idea que tiene él es esa. Decir, vale, yo palmo, pero es un tipo que le salió las cosas que le han salido, que eso, ¿sabes? O sea, el tener de sí mismo totalmente mesiánica, ¿no? Hombre, es un tío que es que, a ver, es que hay que recordar que es que se recuerda poco. Cuando se habla de Sánchez, como ahora no sé si habéis seguido la prensa con el tema de la guerra, lo pintan como un estadista y tal. Y vuelvo a recalcar, el yerno de un proxeneta, tío, que está desayunando en Moncloa con Begoña, que iba con los billetitos repartiéndolos por ahí por los prostíbulos. Claro, esos flipan. Dicen, mira lo que hemos llegado. O sea, es que lo flipan. Cualquier película de Torrente o cualquier comedia española se queda súper corta, descacharrante, no llega a la altura de que el yerno de un proxeneta de saunas, de chaperos, de prostitución homosexual, el yerno con la hija que llevaba el dinero, es el presidente del gobierno de España y tuvo como mano derecha a Ábalos, que efectivamente no hace falta haber estudiado psicología en Alemania para verle y decir, ostras, ¿de verdad? Y luego tuvo a Cerdán, que efectivamente podía haber salido en Los Soprano. Sí, actor como secundario. Una especie de mafioso secundario amiguete de Tony Soprano. Venga, coño. Bien, pues todo eso ha sido el sanchismo. Y luego con unos periodistas ridículos, que los conocemos, hemos hablado aquí de ellos, que han estado dorando la píldora a esto. A la amnistía, al procés, a este pacto de Bildu que hemos hablado antes, dices, ostras, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces yo creo que las autonómicas de Andalucía van a ser decisivas y las del 27 el año que viene, creo que las más importantes y decisivas, casi, supongo, desde que llegó la democracia del 78. No, sin duda, porque nos la jugamos de verdad, nos la jugamos. Revalida Sánchez el gobierno y ahí sí que... Y de aún así, aunque lo pierda, también va a estar complicado porque el país que deja... O sea, ríete tú de cuando dicen, no, y la herencia de Zapatero... Ojalá tener la herencia de Zapatero. Ojalá. O sea, va a ser peor. Sí, va a ser mucho peor. Pero bueno, como están los números como están en las encuestas, entonces ha salido Azcón, que lo comentamos ayer, pero no nos dio tiempo a extendernos. Entonces la ha llamado fea.
Y ahora están con eso, diciendo, es que claro, votenme porque me han dicho que soy fea. Un poco así, este es el nivel de la campaña. Sí, el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, lo pusimos muy rápido anoche en este programa, ha realizado unas declaraciones pues, que han dado de qué hablar. Cuando le preguntaban sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo, decía lo siguiente, atención, sobre el físico de María Jesús Montero y Pilar Alegría. Yo creo que Pilar Alegría... Cuidado estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría. Joder, lo mejor es cuando dice, yo creo que Pilar Alegría dice, cuidado con estas cosas que se dicen. Pues si lo vas a decir tú. Otro petardo. Este es el nivel. Que necesitamos madurez, responsabilidad, altura. O sea, que el político tiene que cultivar una excelencia total, que está al servicio del bien común. No puede tener este nivel. O sea, eso de verdad es, no sé. Pues espérate, porque claro, muchos le han recordado a María Jesús Montero cuando llamó calvo a Tellado. Sí, se han puesto muy dignos en el PSOE con esto, que si es Jorge Torrente, como decía la desaparecida Pilar Alegría, de hecho, que si es machista, que es inaceptable, pero no se pierdan, que esto también lo recordaban ayer en redes sociales, cuando Montero se refería al físico, en este caso, de Miguel Tellado, el secretario general del PP. Vamos a verlo. De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una... En fin, no sé, yo... Sí. Pues a ver, yo entiendo que si estás calvo, que te digan calvo, pues no te hace gracia, pero a mí tampoco, ¿no? Igual que si eres fea, pues eres fea. O sea, ¿no? No me refiero, no pasa nada. No le veo mayor... ¿Verdad? Aparte, no sé si detectéis que el humor social con estas cosas ha cambiado un poco. Yo creo que hace unos años sí que... ¿no? Ahora yo creo que se le da la importancia que tiene. Sí. ¿No? O sea, no sé. Y de hecho creo que ahora suma, ¿eh? O sea que la gente busca. Yo creo que Azcón hubiese ganado votos si llega a decir esto no antes. Sé si votos, pero yo creo que la gente no busca naturalidad, la gente ya está harta de la impostura, del politiqués, del discurso político perfectamente, de los discursos punto, del rey ahí todos ya medio que en el fondo es media hora hablando sin decir nada. Yo soy al revés. Yo soy como Gon. Yo creo que la política es la más alta responsabilidad que puede tener un ciudadano de una nación. Yo estoy con Gon ahí. Entonces tiene que estar al servicio de la patria española. Y eso implica que tienes que tener, como hemos dicho aquí muchas veces, una actitud supraindividual. ¿Qué significa eso? Que aquí cada cual es hijo de su padre y de su madre y cada uno tiene su individualidad. Pero cuando entras al cargo te pones un uniforme, como un militar. Y ya no eres simplemente Gonzalo, sino que es Gonzalo, por decir, en función y al servicio del cargo. Y entonces mi individualidad, mi pequeña egoidad queda fuera. Esa ya en mi casa y con mis amigos. Pero una vez entró al cargo, yo soy el primer soldado de España. Coño, eso es lo que tiene que ser un político. Y aquí lo que tenemos son personas que parece que están todo el rato hablando en un bar, haciendo chascarrillos. Y eso está bien, porque eso hace parte del debate público. Pero ese debate público no puede ocurrir en la estancia política. Claro. Tiene que ocurrir pues, en una mesa como esta, donde se habla de actualidad, pero no el político. El político tiene que tener la más alta responsabilidad y sentido del deber. Estoy de acuerdo. Partiendo de que esto es un circo, de que ya es un circo, sí. Pues bueno, cierta naturalidad a veces viene bien. Y luego un signo de cultura es tener muchos registros. Cuando estás en el Congreso, pues te vas con chaqueta y corbata y hablas, pues no como Pachi López o no de cualquier modo, sino con un discurso preparado, más o menos elevado, exponiendo razones y demás, ¿no? Pero bueno, si estás aquí y te ponen un micrófono delante, pues yo no veo mal que haya cierto comentario, así un chascarrillo, un poco de naturalidad. Yo no lo veo mal. Luego, por cierto, Moreno Bonilla salió condenando las declaraciones claro. que esto era inaceptable, que no sé, que qué bien que se había disculpado. Claro, es la que se y tal y cual. Porque es que esto está venido que poco menos que era pues, un ataque machista sin precedentes en la historia de la humanidad y tal. A ver, desacertado, bajo nivel y tal, pero tampoco es una... Sí, pues Moreno Bonilla salió condenándolo, vamos, el primero, que qué bien que se había disculpado tal, y luego creo que se vio ayer diciendo que Felipe González, que vamos, mira, su político de referencia y tal. Pues... Sí, un momento, estamos preparándolo, ahora enseguida. Estamos preparándolo. Es que ayer, rápido, Crevi, ayer con la discusión sobre Moreno Bonilla me quedaron ganas de meterle más caña y aprovechar ahora. No, es que la tertulia de ayer estuvo intensa. Sí, pero como está el país, intenso. Pero sí que es cierto que las elecciones en Andalucía, con este rollo, no sabes la que está montando. Es que mira, Azcón, que hay que ser torpe. Yo soy más en la línea de Gonzalo. O sea, yo creo, a mí me gustaría un político como Gonzalo Fernández de la Mora, todos. Claro. Como Ullastres, tal. Que digas, qué coñazo de tíos, prefiero no escucharlo y que este programa no lo vea nadie. Dices, eso es que va bien.
Ya, pero con un trabajo serio, riguroso, entregado, comprometido. Estos tecnócratas que están ahí en sus rollos y tal, yo me dedico a lo mío, a mis cosas del día a día, mientras otros me gestionan bien gestionada la nación, claro, y yo me dedico a lo mío, a mi familia, a mis hijos, oye, el coche, tal. Pero es que aquí, claro, dices, estamos politizados porque al final, Almeida, por ejemplo, y te está haciendo la vida imposible. Entonces dices, no, ya paso la política, ¿puedo aparcar aquí? No. Bueno, pues podría pasar por aquí con mi coche, no, tampoco. De coño, que me llega una multa de 200 euros. Ahora y, pues como te vas a politizar. Ahora los domingos ya no puedes ir a visitar a casa de tus padres o los abuelos y dejar el coche ahí para comer, porque también van a emplear el parquímetro. ¿Ah, sí? ¿El domingo también? Los domingos, sí. ¿Ah, sí? Almeida. Qué asco me da. Es que además, ¿sabes lo que me da más asco? Aunque hay mucha gente que dice, es que a mí me cae bien, pero ¿qué cojones, tío? O sea, que esto no es en plan, que simpático. Va a ser imposible ya ¿Qué moverse dices? por ¿En Madrid? serio? Qué ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es decir, tener que decir, ¿eso para qué? Extractiva. Sí, robarte pasta. Bueno, igual que con las multas estas que tenía que devolver. Y dice, no, solo vamos a devolver las que lo soliciten. Las que lo hayan solicitado. Las que reclamaron en su momento. Yo creo que hay que adoptar a veces una actitud de saber que el Estado puede llegar a funcionar como el enemigo del ciudadano. Es que de hecho lo es. Funciona como el enemigo del ciudadano, que se mete en tu vida para zancadillarte y sacar como fuera dinero. Entonces, y eso ya sí es una idea corrupta, ¿no? El Estado tendría que ser la articulación política de la nación y al servicio del ciudadano. No puede ser tu enemigo como muchas veces parece que es. Que le tienes enfrente tuyo y a la mínima te quiere zancadillar o sabotear. Joder. Sí, pero lo peor es que volvemos un poco. Hablamos antes del votante de la PSOE que traga con todo. Caso de Almeida, obviamente no es lo mismo que es grave, no es al mismo nivel, pero es que a Almeida le dieron mayoría absoluta. Sí. Y es un tío. Tiene mayoría absoluta. Sí, es un tío que no defiende al votante y que no le hace la vida más fácil al madrileño, sino todo lo contrario. No, pero es que claro, luego dicen, ay, qué simpático. El otro día una paloma defecaba en su cabeza. Y todos decían, ay, qué gracia, fíjate cómo ha reaccionado, qué rápido es. Karma. Vamos, Juanín con Juan Moreno. Vamos a escuchar a Juan Manuel Moreno Bonilla rindiéndose ante el socialista Felipe González, su referente político de la juventud, al igual que el de Feijóo, que dijo en su momento que le votó en las elecciones de 1982. Pues esto era lo que señalaba el presidente de la Junta de Andalucía en el programa Espejo Público de Antena 3. Y creo que el Partido Socialista comete un grave error, ¿no?, por deteriorar la imagen del presidente más longevo que hemos tenido en la historia democrática de España. El presidente, además, que hay que reconocerle con su luz y su sombra, que trajo la modernidad a España, ¿no? Nos podemos acordar la entrada en la Unión Europea, en la propia OTAN, la Olimpiada de Barcelona. En definitiva, una socialdemocracia moderna, europea, con una política internacional fiable. Es un político que es un activo. Impresionante. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esto es el PSOE State of Mind. Sí. La España del 78, que siempre será PSOE y felipista, con sus distintas modulaciones y variantes. Que Juan Moreno es el PSOE azul, pero en vena. O sea, claro, ya cuando también el PSOE azul, total. Ese vídeo que circula, que claro, han sacado muchos ahora y lo sacaremos también, cuando decía que vuelva ya la PSOE de Andalucía, la de verdad. Digo, ¿cuál? La de los ERE, la que es que claro, dices, ¿cuál? 40 años y teniendo una comunidad autónoma completamente empobrecida, saqueando todos los recursos de los andaluces y tú diciendo que a ver si vuelve. Bueno, y que Felipe González, lo que nos escandaliza es Sánchez de la colonización institucional del PSOE. Bueno, me flipas, la corrupción, más que con el sectarismo, tal. O sea, lo del felipismo fue bestial. O sea, ¿qué quiere reivindicar este hombre? Pero vamos, que este es un tipo que, lo comentábamos ayer, que parece que se ha empeñado en izquierdizar a la sociedad andaluza y lo está consiguiendo más que en los años del PSOE. Es una persona que se ha empeñado también en generar una especie de nacionalismo andaluz anti-español, reivindicando la figura de un auténtico chalao, como es Blas Infante. Chalao. O sea, Blas Infante, un tipo que quería que a Marruecos se anexionara a España, que reivindicaba al Andalus, que se convierta al Islam. O sea, un verdadero, un tío, un loco, o sea, un verdadero loco. O sea, de estos personajes de España que los estudias y dices, joder, pues qué curioso que España dé a gente tan peculiar, tan loca, ¿no? Pues este es la referencia, el padre de la patria andaluza que este ha cogido. O sea, que decir, en vez de reivindicar a Fernando III el Santo, de toda la tradición castellana, andaluza, tal, pues coge a este tío. O sea, que a mí me parece una persona nefasta, que no tiene ideas, no tiene principios y por lo tanto el marco, las ideas, los principios se los pone el ambiente y se los pone pues al final del PSOE. Estos perfiles peros que dicen ojalá la PSOE no fuese una banda criminal para poder votarla, porque en el fondo no es tanto las ideas, sino es que claro, como robáis y os dedicáis a lo que os dedicáis, pues me he apuntado al PP, porque claro, ¿qué voy a hacer? Pero ojalá dejáis de ser una banda criminal,
para ya votaros tranquilamente, porque el marco mental lo compra. Sí. Y lo que más ilusión les hace es que el PSOE les dé la palmadita en la espalda. Acordémonos cuando fue lo de Adamuz, que en vez de pedir responsabilidades políticas, decir, oye, ¿qué está pasando aquí, Óscar Puente? El tío salió a hacerse la fotito, no sé qué, colaboración institucional, le dieron la palmadita, él estaba muy contento, y toda la retórica de, bueno, ya habrá tiempo de pedir responsabilidades más adelante. Bueno, ya han pasado ya varios meses, alguien ha pedido responsabilidades, se han depurado responsabilidades sobre este tema, porque la verdad es que no. Yo, por razones biográficas, no sé, me interesaría hablar con alguien que hubiera vivido más políticamente la etapa felipista. Yo no sé si esa imagen de Felipe González ya existía antes, en espacio de centro-derecha, o se ha ido perfilando, porque es verdad que lo encuentro un montón de gente. ¿eh? O sea, a un montón de gente de derecha. Yo sospecho que a posteriori. No sé. Sí, pero yo creo que eso, como Felipe González se ha presentado a sí mismo como el antitipo de Sánchez, por antisanchismo mucha gente ha recalado en esa imagen de Felipe. Yo no sé si es algo nuevo o es algo todavía, pero lo encuentro constantemente. ¿sí? No, o sea, han ganado entonces igual que Alfonso Guerra, porque cada vez que hace una entrevista en COPE, claro, entonces siempre va en COPE, entonces critica a Sánchez, mira qué bien ha estado, qué tal, no sé qué. Digo, oye, pero ¿qué me estás contando? O sea, que es una cosa. Sí. Afortunadamente tenemos otros referentes, como Hernán Cortés. Oye, como Iván. Así que, en Freedom Collection, mira, nos ha llegado las nuevas ya. Oye, muy chula, ¿eh? Aquí tienes Hernán Cortés y esta frase muy molona para ti, Pedro Lecanda. Yo he de decir, y además es totalmente sincero, no soy un hombre especialmente de camiseta, pero con las camisetas de Freedom me gustan tanto que esta primavera-verano voy a empezar a llevar camisetas. De hecho, ya he llevado camisetas. O sea, que me estoy convirtiendo al camisetismo. Al camisetismo. Pero no cualquier tipo de camisetismo. Gon, tú siempre que vas de oscuro. Yo soy muy de camiseta y esta me encanta, ¿eh? Más vale morir con honra que vivir deshonrado. Hernán Cortés. Recordar los dos personajes históricos más importantes de la nación española, Isabel la Católica y Hernán Cortés. Ojalá todos los españoles tuvieran el frontispicio de su role model, de su visión ejemplar, imitar a Isabel la Católica y a Hernán Cortés. Yo digo que Hernán Cortés es el gran hombre de acción de la historia de la humanidad. Deberían haber, de hecho, fijaos lo que voy a decir ya, con ganas de meter el dedo en el ojo, Premio Nobel a Perpetuidad de la Paz a Hernán Cortés, porque pacificó Mesoamérica, liberando a los indígenas de la tiranía antropófaga de los aztecas. Entonces hizo una labor humanística maravillosa. Así que Hernán Cortés, Isabel la Católica, que termina de expulsar a los moros en la Guerra de Granada, maravilloso, y Hernán Cortés, que conquista las Américas y les lleva allí la dignidad esencial de la tradición cristiana, por la cual se acaba el canibalismo y la antropofagia. Viva Hernán Cortés, viva Isabel la Católica, y abajo Bildu, abajo PNV, viva Vascongadas. Que es una figura más impresionante que Alejandro Magno o César. ¿eh? Para mí sí, para mí sí. Lo dice Spengler y es verdad. Los clásicos palidecen. Es gigante. Sí, no, es Cortés es un gigante. Sí, totalmente. Mira, hablando de reyes católicos. Para ti, Crevy, escudo de los reyes católicos. Y... Muy chula, muy chula. Y por detrás también mola un montón, ¿eh? Sí. Yo tampoco soy muy camisetil, pero este verano voy a empezar a ser... La evangelización del nuevo mundo bien lo merece. Bien lo merece. Don Javier y a mí con camisetas... Pero bueno, yo creo que en verano se permite, ¿no? En verano uno está ahí con las alpargatas, no sé qué, el pelo largo de la piscina mojado y la camiseta, pues... A ver, que hay camisetas y camisetas, que esa... Claro. No, esta camiseta, por eso digo que yo me estoy camisetizando porque son muy chulas. Claro. Gon, querido, nos vemos ya después de Semana Santa. Pues sí, nos veremos después de Semana Santa. Recordar, quien quiera conocer la ciudad de Toledo con nosotros, 691 23 28 41, 691 23 28 41, las visitas por la ciudad imperial, tanto sobre la historia de la ciudad como sobre los mitos, leyendas y tradiciones. Y quien quiera también hacer nuestras visitas en Madrid, en el Museo Arqueológico, en los viajes que hacemos a Asturias, al campo de batalla de las Navas de Tolosa, en Círculo Recaredo. Y quien quiera formarse contra el mundo moderno degenerado y decadente que tenemos, mi libro, El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Qué maravilla. Maldita sea. Ahí está. Qué Semana Santa más molona. Visita a Toledo y luego el libro de Gon. Maravilloso. Planazo. Bueno, donde en Madrid también. O sea, es que están muy chulas, la verdad. En Toledo, en Madrid, en Asturias, en el campo de batalla de las Navas de Tolosa. Nos vamos a ir incluso a la colina de Numancia, que para mí es un paraje sagrado. Vamos a hacer un viaje a la colina de Numancia. Y, ojo, con Alberto Garín, ahí hay temas, ya saldrán. Después de Semana Santa. Se hablará. Después de Semana Santa la anunciaremos. Pero vamos, hay que hacer patria y hay que hacer arraigo. En un país desarraigado, a la contra. Arraigo. Orgullo de estirpe, historia y tradición española. Con el maestro Garín, novedades para los socios. Si alguno dice, yo no soy socio, pues pruébalo. Se lo van a perder.
Tú no, Pedro, le canta porque eres socio. Claro, pero no puedes hacer que me despidas después de Gonzalo, porque hace unas despedidas magníficas, o sea, con un montón de cosas y súper interesantes, y luego yo digo, gracias. Adiós. Un placer. Pues me sumo a las recomendaciones de Gonzalo, de que vayan, visiten Toledo, lean su libro y que pasen una santa feliz semana. Sí, es verdad, que después de Gon es insuperable, entonces, pues sí, pero bueno, no, bien. Bien. Con eso nos quedamos y nos vemos después de Semana Santa ya. Crevi, yo igual. ¿Tú ya descansas? Yo ya descanso después de una buena tunda, pero sí, lo mismo. Está más tiempo en esta mesa que en su casa. Nos va a hacer 48 horas. De repente. Cuando Bastos grabe un vídeo estará Crevi a su lado. Pero bueno, sí, lo mismo. Lean El oído del lobo, vayan a Toledo, Asturias, a todas estas cosas, estirpe, patria y etcétera, etcétera, para todos. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más y a todos ustedes les recordamos freedomcollection.es, nuevos diseños y además diseños muy en línea con Semana Santa. Y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Muy Buen Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.